Bien, y nos quedan 10 minutos que vamos a tratar de aprovechar al máximo. Antes la recomendación, decirles que pasen por la pradera, porque para quienes les gusta todo el tema de los jardines, bueno, tienen todo. Cuando digo todo, ustedes habrán visto en el spot publicitario que en la pradera, en sus dos locales, en el que está a media cuadra de la Plaza Asamblea y el otro sobre Ruta 5, que además tiene un amplio estacionamiento, está lindo, si tiene ganas de pasear, va, deja el vehículo allí, en la moto o en el auto o lo que sea, hace ese paseíto distinto, recorre una parte diferente de la ciudad de Florida y va por la pradera en cualquiera de sus dos locales. Con nuestros invitados tuvimos una charla que siguió, digo, si lo hubiéramos seguido, vamos a tratar de repetirlo ahora, lo que hablamos, porque fuera de micrófono, fuera de cámara, es difícil, pero podemos hacer el resumen. Hablábamos de depresión. Hablar de depresión, ¿es lo mismo hablar de suicidio, por ejemplo? No. Cuando mencionábamos el tema ese de que tenemos un altísimo número de suicidios, estamos superando los suicidios del año 2002, que fue cuando la crisis económica, donde se atribuyó a la situación económica de esa crisis, el hecho de que muchas personas se quitaran la vida. A ver, ¿cómo desmembramos este tema? Desmenuzamos. Hablar de depresión no es hablar de suicidio. Quizás sí, hablar de suicidio en un porcentaje alto es hablar de personas que estaban deprimidas. Bien, ¿qué es un estado depresivo? ¿Cómo lo podemos definir? Un estado depresivo es una enfermedad que se caracteriza por una serie de síntomas, que son la tristeza, el desánimo, la incapacidad para disfrutar de las cosas de la vida, las alteraciones del sueño, de la alimentación, el pesimismo, la irritabilidad, y a veces no encontrarle sentido a la vida, no poder disfrutar de la vida. Yo creo que es importantísimo no estar deprimido para poder encontrar el disfrute de la vida. Yo diría que además la depresión es la enfermedad de la desesperanza. Por supuesto que la depresión tiene diferentes grados. Hay depresiones leves, donde la persona sigue haciendo sus cosas y donde quizás todo le cuesta más, donde disfrute menos, donde tenga que hacer un mayor esfuerzo, pero sigue manteniendo todas sus actividades y sus roles. En grados moderados la persona ya empieza a hacerle muy costoso y en depresiones profundas realmente la persona queda en una cama y no se puede mover. Estas las diagnostica cualquiera que a la persona le pasa algo y esa sí o sí va a tener asistencia. Quizás las moderadas también, o a veces no. Y las leves son las que muchas veces las personas pueden tener toda su vida, andar deprimidos una vida entera, y a veces tienen la suerte de en algún momento de su vida por llegar a un tratamiento y ahí descubren que yo no era así, si no estaba así. Es decir, estaba deprimido, no soy deprimido. Exacto. O sea, hay una diferencia. Y se puede salir. Se puede salir en altísimo porcentaje de los casos, se sale de la depresión. La depresión en primera instancia aparece como un episodio depresivo y con el tratamiento bien instituido y haciendo bien el tratamiento por un tiempo de 8 meses, un año, la persona se cura. Muchas veces pasa que las depresiones se mejoran en periodos mucho más cortos de los que se curan. Entonces las personas tienden a abandonar los tratamientos. Y esto es una de las cosas que más hace que las depresiones sean volvedoras, que sean recurrentes, vuelven a enfermarse. No obstante, la depresión en sí ya es de por sí, muchas veces tiene esta forma de ser recurrente, o sea, de volver. De acuerdo a la clínica de ustedes, ¿cómo estamos en Florida con este tema? ¿Sigue el patrón de nivel nacional? Sí, creo que en Uruguay, no sé, no hay estadísticas por departamento, pero creo que es más o menos la misma historia en todo el Uruguay, no hay grandes diferencias. ¿Hay una depresión social? ¿Se socializa la depresión? ¿Se contagia? No, la depresión no se contagia. Pero lo pregunto como, perdón, si hay gente que está deprimida, vamos a suponer, estamos los cuatro, somos un grupo de gente que nos reunimos habitualmente, uno es depresivo. ¿Puede ser que vaya provocando en el otro que esté a su lado esas sensaciones de desgano o nada que ver? No tiene nada que ver. No. Lo que pasa es que muchas veces las personas deprimidas es capaz que tienden a acercarse a otras personas deprimidas. Pero la es al revés, busca gente que esté en la misma. Se produce una serie de alteraciones. Es una enfermedad. De nuestros neurotransmisores cerebrales, los antidepresivos van a corregir esas alteraciones y no se deprime quien quiere, sino quien puede. O sea, quien tiene determinadas características personales, determinadas vulnerabilidades, determinada genética, determinadas cargas que hacen que unas personas se depriman y otras no.
¿no? Por supuesto que muchas veces las depresiones comienzan en forma reactiva con acontecimientos traumáticos de la vida, pérdidas, separaciones, desempleo, mudanzas, bueno, muy esos son los precipitantes, los desencadenantes son esos. Sí, pero hay que tener un terreno para poder... Claro, eso. exactamente, porque hay una causa que es biológica, por eso es que es el tratamiento químico, ¿no? Los antidepresivos lo que hacen es ir a reparar ese trastorno químico que existe, ¿no? Tiene que haber las enfermedades mentales, todas son multifactoriales, hay muchas etiologías, desde factores sociales, ambientales, genéticos, biológicos. ¿Uno puede estar genéticamente condicionado a ser depresivo? Exactamente, sí, exactamente. Sí, hay algunos tipos de depresiones que claramente es así, Exacto. lo que llamamos depresiones endógenas, e incluso hay familias de personas que tienen este trastorno. Ahí está, no se da de repente en un grupo social de amigos, pero sí en una familia. Exacto. Ahí Porque se vamos transmite de forma tratando, genética. armando el tema. Sí, Exactamente. en ¿Ah? algunos casos sí. En algunos casos puede llegar a eso. ¿Y qué pasa con el suicidio? Bueno, el Es un suicidio- tema que a nosotros, por ejemplo, a quienes estamos en los medios de comunicación, nos dicen no hablen de suicidio cuando se suicida alguien. Claro. Por ejemplo, Ujú. Sí, sí, no es no hablar de suicidio como estamos No diciendo difundir. nosotros, en forma... o sea, claro, sí, no a discutir veces- casos específicos. No personalizar Exacto. el suicidio, ¿no? Digo. Claro, no hablar del hecho concreto porque sí hay, o sea, dentro de una sociedad seguramente hay muchas personas que están pasando momentos críticos de su vida o no tienen una buena forma de afrontar las dificultades de la vida y entonces, o al estar deprimidos no pueden. O sea, cuando si nos ponemos a pensar la vida de todos nosotros, son una sucesión de problemas que vamos resolviendo en el día a día. Cuando estamos bien, vamos, cada uno de los problemitas que en el día a día se nos van presentando, los vamos solucionando y no lo vemos como una carga, simplemente lo vamos haciendo. Cuando uno está deprimido, tiene una dificultad, vive eternamente muy preocupado por las cosas, poco ocupado, siempre en una posición pesimista y pensando que no tiene salida, que no va a poder salir, que no va a poder encontrar una salida. Entonces, esas personas, o sea, en la sociedad hay muchas personas que están en esta situación, ¿no? Y que no pueden afrontar bien sus situaciones problemáticas. Entonces, cuando a veces pasa que una persona aparece, alguien muy cercano a uno, o se identifica por alguna causa con esa persona que realizó un suicidio, esa persona está como facilitando la posibilidad de que otras personas usen quizás el mismo método. Un efecto ¿no? imitación. Porque, o una especie de naturalización, si alguien lo hizo, si alguien cercano a mí, a veces es un familiar, o a veces está en la historia de la persona, ¿no? El suicidio en la familia, además de los factores genéticos que puedan estar, está este otro de alguna forma de imitación. Ujú. Y lo planteaba hoy y hablaba del tema de si se podía socializar o no, el tema de la depresión, llegamos al suicidio, porque claro, Florida lamentablemente rankea muy alto, está muy arriba en cuanto a la cantidad de gente que se suicida, y uno ve que determinada zona geográfica es la que se ve más afectada por estos casos. ¿Qué es lo que incide en eso? ¿Incide el efecto imitación, el hecho que otro lo hizo, se naturaliza? ¿Se ha estudiado o se está en proceso de analizar? No, en realidad... Porque hablamos, por ejemplo, del Casupá, claramente, uno lo ve escrito en las estadísticas. No, seguramente hay un efecto de imitación y de facilitación porque se ha naturalizado en este lugar que esa es una eventualidad posible, ¿no? Más allá de la psicopatología o la patología que pueda tener esa sociedad. Eso ya da para otro tipo de estudios que nosotros Sí, por eso. nos aventuramos como a... Pero no... Puede inferir cosas, pero no hay estudios tampoco que den claramente a nivel estadístico cuáles son los factores que en esa sociedad están influyendo para que sea tan alta la tasa de suicidio en ese lugar. Pueden estar involucrados factores ambientales, factores, pero no se sabe porque no hay estudios que en Uruguay y en muchas partes del mundo tampoco, ¿no? Yo Como creo que en los últimos años se ha empezado a hablar más. Exacto. se ha empezado a hablar, pero también de todos los temas, del tema de la Sí. salud mental en general. Sí. Ahora, yo creo que hay algo muy importante que ha cambiado un poco el fenómeno suicidio, que tiene que ver con la población que es la que consuma los suicidios. Hasta hace pocos años, la demografía, como estaba determinada, la población que se suicidaba generalmente era un hombre mayor de 60, generalmente solo y alcoholista.
hoy se ve que el pico de suicidios, hay un pico sí mayor en hombres mayores de 60, pero hay un pico, algo nuevo en nuestra sociedad, que son en jóvenes, en torno a los 25 años. Esto es lo nuevo y esto es lo que nos preocupa mucho. Y esto es lo que queremos tratar de buscar ayuda, porque ahora se están suicidando muchas personas jóvenes. ¿Y tienen las mismas características que el mayor? Hablaba hoy lo hablamos fuera de acá, el tema del consumo de alcohol incide también en esa población no está bien estudiada todavía, porque es un fenómeno, como te decía, nuevo. Nuevo porque está apareciendo en las curvas de distribución poblacional ese sector etario, ¿no?, que son varones también, ¿no? Yo creo que hay también como un cambio en la patología, en las formas de comportamiento de las personas. Yo creo que hay mucho, lo vemos no solo en esto, hay mucho más impulsividad, mucho más paso al acto, mucho más accidentes entre jóvenes, hay más violencia, hay más consumos, hay una cantidad de frustraciones también, ¿no? Sí. O sea, frente a un problema se actúa rápidamente, ¿no? Claro, quizás no hay las contenciones que en otro momento había, la familia, la sociedad, la religión. No. Tenemos para 3 programas. Sí, claro. Resumiendo y ahora invitando, después de todos estos temas que el fin de semana hay una actividad específica. Sí, hay más de una actividad específica. Por un lado, aprovechando el mes de la salud mental y en la fecha que estamos, de alguna forma, como el martes es un día de semana, anticipamos al sábado 7 lo que queremos, de alguna el día que queremos utilizar para poder difundir temas. No, en este caso, en el tema del suicidio, vamos a hacer un curso taller sobre acciones tempranas en la prevención del suicidio, que va a estar a cargo de 2 talleristas de la ONG Último Recurso, que van a venir a la Sociedad Española de 10 a 12, de dar un curso taller donde hemos cursado invitaciones a personas de la sociedad que nos parecen importantes, que pueden ser multiplicadores de la información, ¿no? Y al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Mental y de esto que queremos hablar, queremos de alguna forma informar a todos sobre los prejuicios y sobre cómo hacer, vamos a hacer una serie de actividades lúdico-recreativas el sábado de mañana entre las 11 y la 1 en Independencia y Rodó, donde los invitamos a todos los que nos estén escuchando, que tengan ganas de divertirse un rato, porque va a haber una clase abierta de zumba, va a haber mimos, va a haber canciones, va a haber grupos del liceo, del artístico, del IMO, que van a estar en la calle animando, y al mismo tiempo vamos a aprovechar ese momento para nosotros dar información, folletos, camisetas, cosas que tienen que ver con lo que es hoy el tema del Día Mundial de la Salud Mental, que es una salud mental sin prejuicios. Bien, y aprovechando, un minuto, ¿lo puedo pedir? ¿Más? 1, bien. ¿Cómo llegan al centro? ¿Cómo se puede llegar al centro? Al centro, en realidad, a través del equipo de salud mental que funciona físicamente en el hospital. Sí, ahí hay la psiquiatra es quien le deriva, quien considera si necesita el taller de rehabilitación. Es decir, no es que vaya al centro directamente. No. Primero ve... El centro funciona en coordinación, es decir, yo creo que esa es la fortaleza que hoy tenemos instalada en Florida, que es este convenio o este acuerdo entre el Centro de Salud Mental y el equipo de salud mental de ACE, o mejor dicho, con el patronato departamental de psicópatas, es el acuerdo, digamos, en términos jurídicos, para que se dé esa dinámica. Es decir, paciente que se atiende en psiquiatría del hospital, en su momento el psiquiatra va a considerar si es pertinente o no que participe de estos talleres. Y eso implica un seguimiento de parte del equipo de profesionales de salud mental. Bien, y se nos está terminando el tiempo. Así como decimos que han ido en aumento los casos, que empieza a preocupar el tema de los suicidios en jóvenes, ¿hay un aumento también del hecho de la consulta, de las personas que se acercan a consultar? Por supuesto que sí. Pero hablamos que hay una explosión en algún momento determinado, ¿o es algo que viene creciendo progresivamente? Sí, viene creciendo, o sea, creció muchísimo. Yo te puedo decir mis números, en el sentido de que yo llegué a trabajar en psiquiatría en Florida hace 25 años.
En aquel momento estaba la doctora Titler en el hospital y ella se fue del hospital y quedé yo. Yo era la única psiquiatra para todo el departamento de Florida que tenía atención a través de, en aquel momento era salud pública, que eran mucho más los usuarios de salud pública que de salud privada. Con una sola persona que era yo, eso era posible. Hoy tenemos un equipo que somos 3 o 4 psicquiatras de adultos, 2 psiquiatras pediátricos, 2 asistentes sociales, 4 psicólogas. 5 psicólogas. Tenemos un equipo trabajando en el CASUPA, un equipo de salud mental integrado por psiquiatra, trabajador social, psicólogo. ¿Y eso es suficiente para la demanda? La demanda. Para la demanda. Bueno, cubrimos las demandas, sí, pero y cada vez son más. Cada vez son más. De hecho, Florida está en mucho mejores condiciones que muchísimos lugares de este país. Mira, corre la música. Nos corre el ritmo. Nos tenemos que despedir. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Amigas y amigos, se nos terminó el programa, se nos terminó el tiempo. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.